Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Philippe Chicola, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo, y al licenciado Edgar Ortiz, director del área jurídica de nuestra fundación. 2021 quedará marcado porque desde sus primeros días diversos actores de la sociedad identificaron el sentido de urgencia que tiene la batalla por la Corte de Constitucionalidad. La sobrevivencia de nuestra democracia depende de que la máxima corte no sea capturada por mafias criminales o por grupos que pretendan imponer una agenda ideológica en Guatemala. Nuestro país necesita y merece una corte de constitucionalidad formada por magistrados honorables, respetables y capaces. Lic Chicola, ¿cómo se están comportando los órganos electores de los 5 magistrados titulares y sus 5 suplentes? Bueno, yo creo que aquí vemos primero que el sistema de elección es anacrónico, disfuncional y obsoleto. El hecho de asignarle una cuota directa al colegio de abogados, eso no tiene ni pies ni cabeza. Segundo, vemos la arremetida de las mafias, porque en diferentes órganos vemos candidatos de las mafias queriendo colarse. Y tercero, vemos que sí hay una debilidad institucional sistemática, porque tenemos candidatos que están siendo capturados, electores que están siendo capturados y otros órganos en donde no necesariamente están siguiendo procesos transparentes. Entonces, creo que la elección en los 5 órganos es una pequeña fotografía de la realidad de un sistema político que se está agotando. Ya. Licenciado Ortiz, el Colegio de Abogados puso otra vez en mal el nombre de la profesión. En su reciente elección vimos de nuevo clientelismo, opacidad y financiamiento de dudosa procedencia, en lugar de que dieran importancia a la reputación y honorabilidad de los candidatos. ¿Cómo se explica que en el gremio de juristas, una élite profesional del país, se generen este tipo de comportamientos? Aquí pasan 2 cosas. La primera es que dentro del Colegio de Abogados hay una red clientelar. Hay muchos abogados que trabajan para el Estado, para entidades públicas, que sencillamente se vuelven en una suerte de agencias de empleo. Entonces ellos se vuelven un grupo que busca el apoyo de un candidato para luego garantizarse un empleo público, consecuencia de un mal del Estado que es la falta de servicio civil. Y en segundo lugar, que tampoco los órganos del Colegio de Abogados han tenido el valor y los pantalones de poner las reglas claras sobre la mesa. Si el Colegio de Abogados hubiese filtrado la honorabilidad de los candidatos, seguramente no estaríamos en este embrollo. Pero ahora estamos en una segunda vuelta en la cual uno de los candidatos que más votos obtuvo está procesado. Si el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados hubiese hecho esa filtración y hubiese negado la inscripción a quien no tenía idoneidad, estaríamos bien encausados. Pero como no, porque es resultado de una red clientelar, estamos ahora mismo ante un gran problema. Sí. Licenciado Chicola, en este nuevo espectáculo del Colegio de Abogados, uno de los candidatos más votados, como dice Lic Ortiz, tiene problemas con la justicia. ¿Cómo se rescata esa institución tan importante? ¿Qué pasará con el Colegio de Abogados en estas dinámicas? ¿En la reforma al sistema de justicia se le debe quitar la potestad de elegir magistrados para la máxima corte del país? Bueno, yo creo que una explicación de cómo alguien que hoy enfrenta proceso penal obtiene tantos votos es que el Colegio de Abogados es un microcosmos de la sociedad guatemalteca. Es la misma pregunta nos hacemos en año electoral de por qué alguien como Sandra Torres obtiene la cantidad de votos que obtiene. Eso lo que nos dice es que la élite de abogados está impregnada precisamente de esa degradación moral que creo que caracteriza a otros ámbitos de la sociedad. Creo que el Colegio de Abogados, como ya lo decía el licenciado Ortiz, se ha convertido más allá en un órgano que vele por la reserva moral de la profesión, se ha convertido en un órgano clientelar. Y por eso creo que es urgente en una discusión de reforma constitucional eliminarle al Colegio de Abogados la facultad de designar magistrado constitucional y de sentarse en comisiones de postulación, porque es anacrónico y disfuncional que ellos tengan ese poder, dada la realidad que se está viendo dentro de la institución. Precisamente por haberles dado ese poder es que, y dada nuestra cultura, digamos, mafiosa en muchos grupos de la sociedad y por nuestro subdesarrollo político, el hecho de haberle dado el poder al Colegio de Abogados, eso es lo que abrió las puertas para que se convirtiera en ese, digamos, mecanismo de corrupción, de ir promoviendo todos sus procesos internos de elección para llevar gente que les cubra las espaldas y les dé impunidad a través
través del Colegio de Abogados. Sí, y no es nada más una opinión que tengamos aquí. Recordemos que la FESI acaba de sacar un caso, bueno, la segunda fase de un caso que está en investigación, que está en curso, que se trata de revelar cómo estas redes de abogados que conformaron la comisión de postulación de las Cortes Suprema de Justicia, que, bueno, siguen sin ser designada, y cómo esos órganos se pusieron de acuerdo para confeccionar una lista en la que el 90% de los candidatos estaban acordados entre esas redes. O sea, ya no es nada más un rumor, un secreto a voces como antes, es que ya tenemos evidencia suficiente de que la cosa funciona así. Y hablando de eso, Lic Ortiz, las capturas ordenadas por el Ministerio Público incluyen al rector de la universidad pública, quien preside el Consejo Superior Universitario, que debe elegir un magistrado titular y uno suplente. Esta es una noticia que oscurece el proceso de designación en esa casa de estudios. ¿Cómo cambia y cómo debe cambiar esto la elección dentro del Consejo Superior Universitario? Bueno, yo esperaría que eso, bueno, en el mundo del deber ser debería traernos un proceso más transparente. Es decir, si ya a lo interno del Consejo Superior se ven las consecuencias de esas componendas políticas, debería haber un cambio en pos de la transparencia. Lo que también va a ocurrir a lo interno es que al estar fuera de la jugada, digamos, una pieza como el rector Murphy Pais, pues vamos a ver también cambios en la correlación de fuerzas. Eso podría favorecer algunas candidaturas que hasta hace unos días no tenían ninguna posibilidad. Ojalá. Esto ya lo digo en el campo de la especulación. Ojalá esto pues beneficie a los candidatos honorables que están en esa lista. Y yo creo que lo que ocurre dentro de la Universidad de San Carlos es exactamente el mismo ejemplo que hablábamos del Colegio de Abogados. El sistema prostituye instituciones, porque el rector de la universidad pública tiene que ser un referente académico y moral de la sociedad. Este sistema de elección de magistrados lo que ha convertido al rector de la Universidad de San Carlos es en un jugador más de la baraja de ajedrez, de póker, en un vil traficante de influencias y de espacios de poder. Por eso hay que cambiar el modelo. Sí. Por eso, Lic Chicola, el fiscal de la FESI, Juan Francisco Sandoval, indicó hace unos días que el caso Comisiones Paralelas 2020 solo va por la primera fase. ¿Qué podemos y otra vez qué debemos esperar del Ministerio Público para este caso? ¿Qué efectos pueden y deben tener los avances del caso para la elección de la Corte Constitucional? Yo creo que el Ministerio Público nos está poniendo en bandeja de plata una explicación muy concreta de cómo ha sido la cooptación del sistema de justicia, cómo el Colegio de Abogados, actores dentro de la universidad, representantes del sistema de justicia se ponen de acuerdo y entran en componendas corruptas donde se intercambian favores, prebendas, beneficios para poner jueces y magistrados. Esto nos está demostrando, primero, que el sistema se agotó, pero segundo, está evidenciando quiénes son los operadores corruptos del sistema, que deben de ser depurados. Ya hubo una primera fase de depuración, pero creo que todavía falta personajes clave que están intentando incidir en esta elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad. Falta que el Ministerio Público los persiga, los procese y en la medida que los tiempos den, eviten que incidan en esta elección. Seguro. Licenciado Ortiz, algunos juristas señalan que la actual Corte Suprema de Justicia no tiene la legitimidad para realizar la elección de magistrados porque están de forma extemporánea en el cargo. Es más, afirman que se debería elegir primero a la Corte Suprema de Justicia y luego esa nueva Corte elegiría a sus magistrados para la Corte Constitucional. ¿Qué opinión le merece esta visión del proceso? Es un argumento bastante convincente. Y vamos a decirlo, es una profecía autocumplida. Hace 6 o 5 meses, en este mismo espacio, en este mismo programa, dijimos, el Congreso no quiere elegir, o sea, no es que no pueda, no quiere elegir una nueva Corte Suprema de Justicia porque tiene en agenda que la actual Corte elija a los magistrados de la CC. O sea, lo que ellos quieren es que esta Corte Suprema actual, que es afín a sus intereses, sea la que designe magistrados, con lo cual hay suficiente asidero legal para por lo menos poner en entredicho que esa Corte deba elegir a los magistrados de la CC y que esperemos a que el Congreso designe a la Corte Suprema nueva y sea esa quien los elija. No es imposible, yo sé que se habla mucho de que es tardado el mecanismo de elección. Miren, son solo 26 aspirantes y 13 cargos a adjudicar. Si el Congreso se pusiera las pilas, como lo hace ayer para elegir a la CC, en una semana saca la elección de Corte Suprema, o sea, es voluntad política. Es realmente si tuvieran la decencia mínima. Exacto. Licenciado Chicola, aún no se conoce, y este tema es importante, el proceso que empleará la Presidencia de la República para elegir a su magistrado titular y suplente. El presidente aún está a tiempo para nombrar un magistrado titular y a un suplente honorables. Faltan menos de 15 días para que tome la decisión. ¿Qué podemos y otra vez qué debemos esperar de esa designación? Bueno, yo creo que hay una enorme oportunidad para que el presidente marque la pauta de intentar integrar una Corte de Constitucionalidad con abogados de altísimas credenciales. Y yo creo que lo que debemos esperar es que la designación
no siga el criterio de poner a alguien leal al Ejecutivo o alguien que vaya de acuerdo a la línea de partido, sino que se busque al mejor profesional, al que tenga las credenciales académicas, laborales, profesionales, éticas y honorables. Y creo que eso enviaría un mensaje muy importante de compromiso del Ejecutivo, del presidente, con la construcción de un Estado de Derecho. Y creo que ese debería ser la aspiración. Y creo que en estos 15 días el presidente puede encauzar un proceso transparente, abierto, que nos lleve precisamente a ese objetivo deseable. Sí. Licenciado Ortiz, hay discusión sobre los plazos constitucionales. El 14 de abril se vence el mandato de los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Algunas voces advierten que hay un peligro de que esta magistratura se prolongue sus funciones, así como se prolongaron las funciones de la Corte Suprema de Justicia. ¿Existe riesgo de esto y cuáles serían las consecuencias? Dos puntos. Punto número uno, no va a ser en ningún caso, o prácticamente sería imposible, que ocurra lo mismo que nos ocurrió con la Corte Suprema de Justicia por una sencilla razón. La Corte Suprema de Justicia continúa en sus funciones porque el Congreso, hasta que no nombre a los 13 magistrados que corresponden, no puede tomar posesión. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, las elecciones que hacen los 5 distintos órganos son independientes. Entonces, lo que probablemente veamos, y sobre todo a juzgar por el actuar del Congreso, es que alguno de esos nombramientos sea cuestionado. Y es probable que alguno, o 2 o 3, de esos 10 magistrados no pueda tomar posesión el 14 de abril, pero sí muchos de ellos, con lo cual no entramos en una crisis equiparable a la de la Corte Suprema de Justicia. Y en segundo lugar, yo quiero decir que el problema no es cumplir o no el plazo. El problema es que si todo sale bien, si las evaluaciones son correctas, si los mecanismos son transparentes, no debería haber problema de plazos. Pero si algún órgano rompe las reglas del juego, pues evidentemente se va a cuestionar algún nombramiento y es posible que algún magistrado no asuma el 14 de abril. Entonces, lo importante es que sea un proceso transparente y claro, más allá de que el plazo es importante, lo más relevante en este caso es que se cumpla con las condiciones de mérito, ¿no? Y tal vez lo más importante es recordar e insistir en que ese proceso, para que pueda ser realmente transparente, tiene que tener el seguimiento de la sociedad, de los diferentes sectores, de los diferentes líderes de la sociedad, para garantizar que ese proceso sea, pues como queremos, ¿no? Limpio, transparente. Absolutamente. Licenciado Chicola, el gobierno de Estados Unidos ha estado enviando mensajes claros y contundentes sobre la importancia de la independencia y sobre la necesidad de un sistema de justicia que responda al Estado de Derecho. ¿Por qué hay tanto interés de parte del gobierno americano en esta elección? Si hay, digamos, evidencia de que ya llevan años en un impasse, pero en este momento otra vez se mira una agenda que buscaría el promover realmente el Estado de Derecho en Guatemala. San Agustín lo dijo en el siglo IV. Un reino sin justicia no es nada más que una banda de ladrones. Y lo que está viendo Estados Unidos con preocupación de Guatemala es que si las mafias toman control de la Corte de Constitucionalidad, por efecto cascada, todo el sistema de justicia caería en manos de estructuras dedicadas a la corrupción o al crimen organizado. Y Guatemala se convertiría formalmente en un Estado fallido, en un Estado donde no se puede procesar penalmente a nadie, en donde ni siquiera van a poder pedir en extradición a los narcotraficantes porque el sistema se vende al mejor postor. Eso es lo que tiene preocupado a Washington y por esa es la razón que hemos visto desde el secretario de Estado, pasando por toda la estructura de Departamento de Estado, Homeland Security y Embajada Americana, enviando mensajes muy potentes respecto de la necesidad de hacer elecciones transparentes, pero sobre todo de garantizar que quienes resulten electos a la CC no tengan vínculos ni con grupos de corrupción ni con grupos de crimen organizado. Sí. Y es evidente que esta es la agenda del presidente Biden, la cual va a durar por lo menos 4 años. Y eso para Guatemala es buena noticia. Si en este momento hacemos un corte de caja del proceso de elección de Corte de Constitucionalidad, ¿estamos mejor o peor que hace un mes? ¿Se ve una Corte mejor integrada de lo que esperábamos hace unas semanas? O sea, hay mejores perspectivas. Y después hablamos qué sucede en Guatemala si la justicia y el Estado de Derecho pierden esta batalla. Empecemos, Lic Ortiz. Yo no soy tan optimista. Estamos en las mismas. En enero estábamos hablando de Maynor Moto, que estaba cuestionado ganando en el Colegio de Abogados. Ahora estamos hablando de Estuardo Gálvez, cuestionado en el Colegio de Abogados. Estamos más o menos en las mismas. La diferencia es que ahora por lo menos hay acción más contundente de parte de las autoridades como el Ministerio Público y eso ha permitido limpiar el proceso. Ojalá culmine bien. El Congreso no se ha portado muy bien. La magistrada titular Dina Ochoa, ningún problema, pero el magistrado suplente es un diputado. La ley de probidad dice que ningún funcionario puede aprovecharse de su cargo
para obtener un beneficio. Es claro que si soy diputado puedo negociar mi propia elección. O sea, lo van y eso a impugnar, está mal. va a Eso ser se va a impugnado. impugnar. Ya. Entonces creo que están dando lugar a La pregunta impugnaciones. es por qué el Congreso insiste en cometer estas o en hacer estas estupideces, porque hay que llamar a las cosas por su nombre. Lo intentaron con Moto, lo han intentado en otras ocasiones, como el tema de la aprobación del presupuesto nacional, y ahora con el suplente por parte del Congreso para la Corte Constitucional. ¿Por qué insisten en hacer esas tonterías? ¿Cuál es la agenda? ¿Hay algo detrás de esto o son tan torpes? Es una mezcla de torpeza y es una mezcla de desesperación. Creo que hay un poco de torpeza en no ser un poco más elegante para los movimientos que ellos están planeando. Y en segundo lugar, creo que están viendo que la agenda anticorrupción de Washington viene muy rápido y están procurando tener todas las piezas a su favor en el tablero de ajedrez. Si el sistema de justicia y la Corte de Constitucionalidad caen en manos de las mafias, perderíamos el último bastión de resguardo institucional que hay en Guatemala. Perdiendo el último bastión de resguardo institucional, se abre la puerta para que Guatemala se vuelva un estado mafioso, como ocurre en Venezuela, en donde es un cartel de la droga el que dirige el país, o que se genere tal nivel de descontento ciudadano con el sistema que abramos la puerta para un populismo o por un estallido social. Cualquiera de los tres escenarios nos llevan al vacío. Sí. Esa es la razón por la cual esta elección de la Corte de Constitucionalidad es trascendental, no solo para los siguientes 4 años, por lo menos para la siguiente década, sino es que para la siguiente generación. Lo que sí es cierto es de que hace más o menos 2 meses, cuando empezamos a tocar ese tema con insistencia, la diferencia que hay hoy respecto a aquellos primeros días del año es de que el nivel de conciencia, el sentido de urgencia, como lo dijimos al principio, sobre la importancia de cuidar este proceso para que logremos transparencia en la elección de magistrados para la máxima corte del país, es una realidad, y eso de alguna forma, si no nos da garantías, por lo menos nos da esperanza, ¿o no? Por lo menos da esperanza, por lo menos nos da una lucha más, y creo que lo que dice Philip es muy importante. Es la última opción que tenemos de limpiar el sistema de cara a las próximas elecciones. De lo contrario, caeremos en una espiral complicada. Pero hay esperanza, hay cómo, y se están dando los pasos en la dirección, por lo menos. Ya. ¿Alguna idea de quiénes podrían ser los candidatos del presidente de la República? Bueno, se habla, por ejemplo, de personajes como la secretaria general Leila Lemos. Yo no sé si la va a designar porque al final es un personaje muy importante dentro de la estructura de gobierno. Se ha hablado también de otros abogados de muy reconocida honorabilidad que han sido decanos en universidades, otros que ya han pasado por la Corte Suprema de Justicia. Más que detenernos en nombres específicos, yo pensaría más en un perfil. En alguien independiente, que no esté vinculado a partidos políticos, claro, que no dependa de algún grupo de interés particular, que sea alguien con las credenciales académicas y profesionales de primer nivel. Ese debiera ser la designación presidencial. Se puede decir que el presidente de la República tiene una enorme oportunidad en este momento de sentar un precedente de cómo quiere seguir ejerciendo la presidencia de la República en los casi 3 años que le quedan. Y de enviar un mensaje muy claro, sobre todo a Estados Unidos, de que la presidencia está comprometida con la construcción de Estado de Derecho. Que al final de lo que hemos dicho es lo que le interesa a Estados Unidos en el corto plazo. En 20 segundos, Lic Ortiz, ese pesimismo que se siente en el ambiente se puede revertir, se puede convertir en optimismo, y ese optimismo en una fuerza ciudadana para que logremos una corte que de verdad preserve la democracia en todavía desarrollo que tenemos, y sobre todo un Estado de Derecho que es indispensable para que tengamos una oportunidad de desarrollo en Guatemala. Hay 2 oportunidades clarísimas en el corto plazo. La primera, los abogados que vayan a votar en la segunda vuelta, que voten por una persona idónea. Eso creo que es una esperanza que se puede dar en el corto plazo. Y la segunda, el presidente. Si el presidente marca la pauta con un buen nombramiento, creo que se inyectaría optimismo. Bueno, muchas gracias a los dos. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.